continuando con el desarrollo del temario del día de hoy, vamos a continuar con los antecedentes del proceso inmediato y ahora sí vamos a pasar a analizar al decreto legislativo 957. Recordemos que el decreto legislativo 957 es aquel mediante el cual se promulga el Código Procesal Penal del 2004. Cuando este código es promulgado, se establece una vigencia progresiva, iniciando la vigencia progresiva desde el año 2006, empezando por el Distrito Judicial de Huaura. En este código no solamente se reconoce la existencia de un proceso penal único denominado proceso común, sino que se establece el reconocimiento y sistematización de la existencia de procesos especiales. Los cuales tenían que seguir la lógica del proceso común, pero iba a haber una reducción en torno a etapas procesales o un aumento de etapas procesales o hablar de procesos dentro de otros procesos. Por ejemplo, el proceso especial por ejercicio de función pública contra altos dignatarios agrega a la etapa de diligencias preliminares el antejuicio político. En el caso del proceso especial de terminación anticipada, es un proceso especial dentro de otro proceso, o el proceso especial de colaboración eficaz, que es un proceso especial dentro de otro proceso, o un proceso con autonomía, como es el proceso especial de seguridad, que es el seguido contra los inimputables, o el proceso especial por ejercicio privado de la acción. Entonces así vemos que se establece el ingreso de diversos procesos especiales, 7 para ser específicos, encontrándose dentro de ellos el proceso inmediato. Entonces tenemos que a partir de julio, 1 de julio del año 2006, entra en vigencia para el Distrito Judicial de Huaura el proceso inmediato. ¿Y cómo estuvo regulado el proceso inmediato? Desde que se promulgó en el Código. Este proceso tuvo características importantes. Primero, lo encontramos regulado en el artículo 446 y siguientes del Código. Ubicación normativa. Los que tienen su Código Procesal Penal a la mano y que tiene antigüedad, que sea hasta antes del año 2015, va a poder encontrar el primer articulado del artículo 446. Los que no lo tienen, no se preocupen, se los envío yo el día de hoy para que puedan revisar cómo fue el articulado inicial. La primera característica es que se habla de un proceso especial inmediato, en el cual no iba a existir etapa de investigación preparatoria formalizada. Se prescindía de la etapa de investigación preparatoria formalizada. No. Esa era la característica esencial del proceso inmediato. Y nos daba supuestos en los cuales se podía aplicar. Otra característica fue que el fiscal podía usar este proceso especial. Podía. El código decía, el fiscal podrá incoar proceso inmediato, utilizando la palabra incoar como sinónimo de solicitud, sinónimo de requerimiento al órgano jurisdiccional. El fiscal
podrá solicitar el proceso inmediato. Sin embargo, en este código no se establece audiencias, ni de incoacción, ni de juzgamiento. ¿Qué se establece? Que todo el proceso inmediato iba a ser escrito. No se prescinde de etapa de juzgamiento como del proceso sumario, pero se prescinde de la etapa de investigación preparatoria, etapa esencial para recabar actos de investigación. ¿Qué otra característica tiene? Que no hay supuestos de aplicación obligatoria, no hay tipos penales específicos. No se habla de conducción en extraviariedad, no se habla de omisión a la asistencia familiar. ¿Se puede llegar a una terminación anticipada? Sí. Antes de acusación, nos dice. Antes de acusación. No se establecen plazos para acusar. Solo se dice tendrá que ser inmediatamente. No se habla de 24 horas, 72 horas, sino solamente inmediatamente. No hay posibilidad de apelación, ni en uno ni en otro sentido. No apelación a la procedencia del proceso inmediato, ni a la improcedencia. Y finalmente, no hay normas especiales de procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que no hay formas específicas de impugnar, hay que ir a la parte general. No hay normas específicas de etapa intermedia, hay que ir a la parte general. No hay normas específicas de juzgamiento, hay que ir nuevamente a la parte general. Y no hay normas específicas de medidas de coerción, hay que ir nuevamente a la parte general. Ese es el escenario que tuvimos en el año 2006, cuando entró en vigencia en Huaura. Un escenario que llevó a que solo el 0.02% de casos a nivel nacional fueran tramitadas mediante este tipo de procedimiento. Porque el fiscal podía o no podía incoar, pese a que se daban los presupuestos de aplicación de proceso inmediato. Sin embargo, ante la inoperancia y además con el crecimiento de la estadística delictiva, porque la población veía, detienen a un delincuente en flagrancia, con los bienes en sus manos, la agraviada los indica, la policía lo detiene, la fiscalía lo suelta. ¿Dónde está la justicia? Debido a ese reclamo de la población, ¿qué hizo el Poder Ejecutivo? Mediante el decreto legislativo 1194 de fecha 30 de agosto del año 2015, modificó el artículo 446 y siguientes del Código Procesal Penal, estableciendo cambios sustanciales para lo que es hoy el proceso inmediato reformado. Porque todas las características como nació en el año 2004, entrando en vigencia en el 2006, cambiaron de manera sustancial en el año 2015. Y se estableció a nivel de vigencia que iba a tener 3 meses posteriores de vigencia para que pudiese haber dos temas: una socialización de este contenido y segundo, la implementación real de juzgados de flagrancia.
Y así es que nacen de manera específica y a tiempo completo en todos los distritos judiciales a nivel nacional juzgados de flagrancia para aplicación de proceso inmediato. Antes de la vigencia, los jueces comunes eran los que veían estos casos. Cuando entra en vigencia el decreto legislativo 1194, el 29 de noviembre del año 2015, de manera inmediata para todos los distritos judiciales, porque se adelantó la entrada en vigencia, ya se contaba con juzgados de flagrancia. Y vamos a ver más adelante, ya en las siguientes clases, que esa terminología no es correcta, pero servía de cara a la población para que conozca que el proceso inmediato daba resoluciones o daba soluciones rápidas, inmediatas, como su propio nombre lo dice. Y así se introducen una serie de cambios que debemos resaltar el día de hoy para que nos quede claro cómo es el proceso inmediato reformado que se encuentra vigente con el Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1194 del 30 de agosto del año 2015. Primero, establece delitos obligatorios. ¿Les recuerda algo? Cuando hablábamos del proceso sumario, así nació, ¿no? Delitos obligatorios. ¿Cuáles son? Los de mayor incidencia delictiva. Más del 80% de la carga procesal de los juzgados es por delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad o de drogadicción. 80% de la carga procesal eran estos delitos, que son simples, que son sencillos de investigar. Entonces lo podemos llevar al proceso especial sumario, inmediato reformado. Segunda modificación importante, se establece audiencias, el sistema de audiencias. Con el Código del 2004, Decreto Legislativo 957, todo el proceso inmediato era escrito. Sin embargo, aquí se establecen dos audiencias. La audiencia única de incoación de proceso inmediato y la audiencia única de juzgamiento. Porque si bien eliminaban la etapa de investigación preparatoria, tenía que existir la posibilidad real de debatir que pase a este tipo de proceso. Y esto se veía en la audiencia única de incoación de proceso inmediato. Debatir si era procedente o no es procedente. Y además establecer la posibilidad de apelar esta decisión. Lo mismo pasa con la audiencia única de juzgamiento, que agrupa la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento a cargo de un juez unipersonal o un juez colegiado. Y finalmente, la tercera modificación es el adelanto de la vigencia a nivel nacional. Ya no teníamos que esperar hasta que ingresase el código para que en todos los distritos judiciales se tramitase el proceso especial inmediato. Esas fueron las tres grandes novedades del Decreto Legislativo 1194. Finalmente, estimados alumnos, ya para concluir la clase de hoy, en lo referido a los antecedentes, tenemos que tener presente que conforme ha señalado el Acuerdo Plenario 2-2016 del 1 de junio del año 2016, 6 meses después de que entró en vigencia, más o menos, 6 a 7 meses, los antecedentes internacionales de este proceso vienen a ser el judicio inmediato. El judicio inmediato es un procedimiento penal especial que se reúne en el Código de Procedura Penale, que ha entrado en vigencia en 1988 en Italia, en el cual se caracteriza por la falta de la audiencia preliminar, que viene a ser nuestra investigación preparatoria. Allá en Italia se conoce como audiencia preliminar lo que nosotros ahora conocemos como presentación de cargos, que está regulado en
otro decreto legislativo del Código de Procedimientos Penales. Pero no es idéntico. Si bien de ahí bebemos, porque en Italia se llama giudizio immediato, no significa que haya una identidad. Si nosotros revisamos el Codice di Procedura Penale, en el artículo 453, vamos a encontrar que regula el giudizio inmediato con otras características distintas a la nuestra. Primero, que garantiza que el proceso inmediato, por ejemplo, en Italia, el giudizio inmediato es a pedido del fiscal, pero también puede ser a richiesta dello imputato. ¿Qué significa? Que el propio imputado puede solicitar ir a proceso inmediato. Esa normativa nosotros no la tenemos. El único que puede solicitar incoación de proceso inmediato es el fiscal. Y esa es una característica muy importante que nosotros no bebemos del giudizio inmediato italiano. También señala que no basta la evidencia de la prueba, que es la evidencia delictiva en nuestro caso, sino que es necesario que se haya realizado un indaghini interrogati dei fatti all'imputato. ¿Qué significa? Al imputado tenemos que interrogarlo previamente antes de incoar proceso inmediato, porque se garantiza sus derechos. Y en esencia el giudizio inmediato procede o no procede en Italia si es que el imputado acepta el proceso inmediato. Porque si el imputado señala que necesita un proceso común, se le da preferencia al imputado para que pase a proceso común, porque se debe resguardar su derecho de defensa. Ya en la siguiente clase vamos a ver los alcances que nos ha traído a colación el Acuerdo Plenario 2-2016 del 1 de julio del año 2016. Porque en este acuerdo plenario se hacen cuestiones interpretativas de la normativa que se reformó mediante el decreto legislativo 1194, porque hubo bastantes problemas y los convino a poder buscar información sobre el caso Buscaglia. El caso Buscaglia es un antes y un después. La señora que tiró el kepí de un policía en el aeropuerto y que le impusieron una pena vía proceso inmediato de 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad efectiva vía terminación anticipada, fue un antes y un después para la aplicación del proceso inmediato. En resumen, ¿qué es lo que tenemos que saber el día de hoy? Que el proceso inmediato es un proceso especial, regulado en el Código Procesal Penal de 2004, en el artículo 446 y 448, en el cual se establecen sus características esenciales. Este proceso especial se caracteriza porque se elimina, se prescinde de la etapa de investigación preparatoria formalizada y se pasa directamente de diligencias preliminares a la fase de juicio inmediato. Ojo, hay que saber diferenciarlo de la acusación directa, porque la acusación directa no es un proceso especial, es una forma de proceder, pero no es un proceso especial. La acusación directa también prescinde de la etapa de investigación preparatoria, porque hay evidencia delictiva. Pero para que haya acusación directa tiene que haber un filtro que lo realice el mismo juez de investigación preparatoria y está abierta para todos los delitos, incluso delitos graves, como puede ser un delito de lavado de activos, un delito de corrupción de funcionarios. Pero no siempre la acusación directa se aprueba, porque tienen que realizarse otras características. Y cuando hay acusación directa, lo único que se hace es pasar de manera rápida a la etapa intermedia, que se ve por el juez de investigación preparatoria. Concluida la investigación preparatoria, se pasa a fase de juzgamiento. No se va a una audiencia única de juicio inmediato. Entonces, vamos a ver que el proceso inmediato, proceso especial, proceso en el cual se prescinde de investigación preparatoria, cuando se dan los presupuestos establecidos en el artículo 446 y que tiene características muy puntuales que vamos a conocer en la siguiente clase. Estoy abierta a todas sus preguntas, voy a escucharlos
y muchas gracias por la atención brindada. Es todo por el día de hoy.